soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor que entrega la vida por sus ovejas. Ellas conocen mi voz, yo las conozco a ellas, tal como conozco al Padre, y así como Él me conoce. Yo soy la puerta, quien entra por mí está salvo. Encuentra en mí su alimento, tiene vida en abundancia. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor que entrega la vida por sus ovejas. Yo soy la resurrección, yo soy la luz del mundo, y ya no habrá más tinieblas para aquel que camina en mí. Y ya no habrá más tinieblas para aquel que camina en mí. El Señor Jesús con su muerte ha redimido a los hombres del pecado, y la luz de Dios ilumina en el mundo el camino de su pueblo. Toda la tierra está llena del amor del Señor, y su palabra hizo el cielo. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado nos acompañe en esa celebración y esté con cada uno de ustedes. Gloria a todos, queridos hermanos, que se están conectando en vivo para esta transmisión, esta Santa Misa. Saludo a todos los que estarán viendo luego en la repetición de esta celebración. Damos gracias al Señor por la vida, damos gracias al Señor porque nos ha regalado una nueva oportunidad de vivir en su amor, de vivir en su gracia, de experimentar la grandeza de su misericordia. El Señor nos ha regalado esta oportunidad de su amor para reconocer como el centro de nuestra vida, como el que guía nuestra existencia, el que nos acompaña paso a paso, el que podamos reconocerle como nuestro buen pastor, resucitado, vivo, poderoso, y acompañándonos cada día, cada momento de nuestra existencia. Así que damos gracias al Señor que nos regala esta oportunidad y, repito, viene de su amor. Puede celebrar como buen pastor
y podernos ver como ovejas que le seguimos y que se supone que le sigamos con total fidelidad. Le pedimos a Cristo, por tanto, la gracia de poderle escuchar, la gracia de poderle seguir y de poder retomar sus caminos de amor y sus caminos de gracia, de bondad y de infinita misericordia. Ponemos en la mano del Señor todas estas intenciones. Pedimos por el pleno descanso de Andrés Ortiz Meléndez, intención de ella, por el pleno descanso de Luis Aguilera, Octavia Aguilera, Andresina Maldonado, Ángel Rodríguez, José Antonio Rivera, y por el pleno descanso de Juan Medina, el papá del padre Francisco Medina, y un gran amigo de la iglesia de la parroquia de María, de Domingo. Pedimos al Señor que se puede disfrutando de la gloria celestial, el Señor Juan Medina, el Señor de la fortaleza a el Padre Francisco y a toda su familia, para experimentar hoy siempre el amor de Cristo Jesús. También, por ser el día del pastor, le pedimos al Señor por las vocaciones sacerdotales, para que el Señor nos dé muchos y santos sacerdotes. Por cada uno de nosotros sacerdotes, para que cambiemos nuestra vida, para que continuemos nosotros agarrándonos de Cristo, obediéndonos cada día más, transformando nuestra existencia a imagen del buen pastor, que siguiendo la voz del buen pastor que es Cristo, a la vez podamos también dirigir a nuestra iglesia, dirigir a los nuestros. Pedimos por el pleno descanso de todos los que han sido nuestros párrocos, de manera especial por todos los sacerdotes que han dirigido las parroquias de Caguán y de Ángeles. Que han fallecido, que se puede disfrutar de la gloria celestial. Que la ley continúe, estos dos rediles puedan continuar desarrollando, sacando los frutos de lo que recibieron de cada uno de ellos. Y pedimos por todos los que han sido párrocos y que están vivos, para que continúen dirigiendo los lugares donde se encuentren a todos los fieles, dirigiéndoles con amor, dirigiéndoles con la fuerza del Señor, con su gracia e infinita misericordia. Continuamos pidiendo pues, por el fin de la pandemia, para que todo esto acabe, para que nos podamos reencontrar en el rebaño de Cristo, el buen pastor, que podamos nosotros entonces retomar nuestra vida en un único corriente del Señor. Te pedimos por el eterno descanso de los que han muerto por esa pandemia, por los que están enfermos, por todos los que se han visto afectados de una manera quizás directa, familiares de los enfermos difuntos, para que se encuentren fortalecidos y para que el Señor continúe dirigiendo a todos los doctores, todas las enfermeras, todos los que tienen que ver con la salud aquí en nuestro país y del mundo entero. Pedimos entonces perdón por nuestros pecados. A pesar de que nosotros somos pecadores, el Señor continúa buscándonos. Experimentemos entonces esa búsqueda en ese momento. Arrepentidos, le pedimos perdón por nuestros pecados porque nos hemos alejado del rebaño, nos hemos alejado de su voz, pero como Él en realidad nos quiere perdonar, nos busca, nos lleva, nos pone en sus brazos y nos lleva de nuevo al rebaño, de nuevo a la fuerza de su gracia, de nuevo a experimentar su misericordia. Pedimos perdón y acogemos la misericordia de nuestro buen pastor. Tú que eres nuestro buen pastor resucitado, Señor, ten piedad. Tú que nos das la vida en abundancia, Cristo, ten piedad. Tú que nos congregas en un solo rebaño, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Porque en esa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios,
Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, condúcenos hacia los gozos celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dejémonos entonces, queridos hermanos, alimentar por la palabra de Cristo nuestro pastor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y declaró: con toda seguridad, conozca toda la casa de Israel, que al mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos, y para los que están lejos, para cuantos llaman de sí el Señor Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones de testimonio, y los exhortaban diciendo: sálvense de esta generación perversa. Los sentaron sus palabras y bautizaron. En aquel día fueron agregadas unas 3.000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 22 vamos a contestar diciendo: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace constar, me conduce hacia fuentes tranquilas y me manda mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges en la cabeza con perfume y copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos,
que aguante cuando sufran por hacer el bien. Eso es una gracia de parte de Dios. Pues para esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando le insultaba. Sufriendo no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó esos pecados en su cuerpo hasta el reino, para que muertos a los pecados vivamos para la justicia. Con sus heridas fueron curados. Pues andaban gigantes como ovejas, pero ahora se han convertido al pastor y guardián de sus almas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y pongamos entonces en nuestro corazón para escuchar el alimento que sale de la boca de Jesús, dado por medio de su palabra en su evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad les digo, el que no entra por la puerta en la Cristo de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda, y las ovejas atienden su voz. Él va llamando por el nombre de sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: verdad, verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, y entre por mí se salvará, y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar, y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, qué importante y qué hermosa esta celebración del Buen Pastor. No se nos debe entonces olvidar que el Señor nos está guiando, que el Señor, con su poder y su gracia, está cercano a nosotros con ternura, que Él reconoce obviamente nuestra debilidad y nuestra fragilidad. El pastor sabe de la fragilidad de sus ovejas. Las ovejas prácticamente son animales sin duda preciosos y bellos, pero que lamentablemente no tienen una fuerza suficiente para defenderse. Incluso hasta su mordida es excesivamente frágil. Por eso comen simplemente pastos. Entonces, cuando es atacada la oveja, si no hay otro que le defienda, esa oveja, a menos que corra mucho más que su depredador, lamentablemente pues será presa. Por lo normal, las ovejas son presa frágil de sus depredadores. Eso somos nosotros.
somos frágiles, nos gusta hacernos los bravos, siempre pretendemos vernos como fuertes, como quien lo puede todo, como quien no se deja, hizo la palabra, no se deja chavar de nadie, y nos hacemos los bravos, etcétera. Muchas veces uno hasta se expone a ciertas situaciones que no son agradables, que son de riesgo, que nos podrían exponer a cierta dificultad espiritual o moral, porque uno entiende de sí que uno es fuerte, que uno puede todo, que uno todo lo que se proponga lo logrará. Pero que lamentablemente, si uno no tiene la fuerza de verdad suficiente para vencer, uno caerá. Uno quedará como presa, simplemente por irse por cuenta propia sobre las circunstancias, sobre las situaciones, sobre los problemas, sobre las tentaciones, etcétera, sin contar con el que es verdaderamente fuerte, nuestro defensor, nuestro verdadero libertador, quien es nuestra verdadera fortaleza, que es Cristo Jesús. Entonces, nuestra actitud, por ejemplo, ante las tentaciones, es huir de esa situación porque somos débiles y fortalecernos, agarrarnos del Señor. Salir de ahí y agarrarnos, tirarnos a los brazos del Señor. Señor, abrázame, fortaléceme, acógeme. Sé tú el que me cuida, porque tú sabes muy bien que si me dejo llevar, que si me acerco, que si me expongo creyéndome fuerte, el lobo, el enemigo me comerá. Entonces, mejor me voy contigo, mejor me agarro de ti, mejor me siento tranquilo, seguro en tus brazos de buen pastor. Cuando nos atacan, porque nos van a atacar, muchas veces personas se vuelven instrumentos del mal y actúan como lobos rapaces, y nosotros queriendo ser buenos. Eso se nos presenta preciosamente en la segunda lectura. Sufran por ser buenos, aguanten el sufrimiento por el hecho de ser buenos. Mira qué cosa más interesante. Y sigan a Cristo, que les ha dado el ejemplo. Cristo no cometió pecado, no se tiró en la boca del lobo, no se dejó llevar por el enemigo de ninguna manera, ni utilizó palabras insultantes. No cometió pecado, ni encontraron engaño ni insulto en su boca. Y cuando le insultaban, no devolvía el insulto de ninguna manera. Entonces, así tenemos que ser nosotros, evitando el pecado, porque es lo que nos aleja del buen pastor y nos hace meternos en las fauces, en las bocas del lobo que destruye. Y cuando recibamos esos ataques por ser buenos, porque nos atacan siendo nosotros buenos, queriendo hacer el bien, soportemos con paciencia, no dejemos de ser buenos, no devolvamos el insulto, no nos defendamos de ninguna manera. Entonces estaremos nosotros viviendo a imagen del buen pastor, y obviamente será el Señor el que nos protegerá, el que hará la verdadera justicia en medio de esas injusticias que en la cual lamentablemente a veces uno se encuentra, que por querer ser bueno uno se ve atacado, se ve humillado, ofendido, mordido por aquellos que actúan como lobos rapaces a nuestro alrededor. Pero el Señor nos advierte, no dejes de ser bueno, o sea, no dejes de ser santo, no dejes de ser como Cristo en medio de esa circunstancia, no dejes de ser igual que el buen pastor. Y ese pastor, repito, nos cuida, nos protege, aunque lamentablemente suframos la injusticia por nosotros querer mantenernos en la bondad, en la caridad y en el servicio. Es importante que lo podamos entender. Claro, el buen pastor resulta que también es mordido, es destruido. Él, en el momento de la cruz, él sufre y muere debido a las injusticias de los seres humanos. Sin duda que sí, pero como nos presentan, no estoy seguro si Pedro o Pablo, ya en los próximos siglos
escucharemos esa lectura que dice, ha resucitado el buen pastor. ¿Por qué? ¿Qué sucede con el pastor? Que queriendo ser bueno, queriendo ser santo, queriendo defender a su grey, queriendo defender a su rebaño, a sus ovejas, los lobos rapaces, seres humanos que fueron utilizados por los demonios, mataron a ese buen pastor. Pero ese buen pastor resucitó, retomó la vida. Entonces no permitió con eso, de esa manera, en su resurrección, no permitió que entonces fuera también destruido su rebaño. Él experimenta el sufrimiento, la muerte, las mordidas de esos lobos, pero resucita y con un poder más grande, y entonces está cuidando de ahora en adelante con mayor fuerza a su pueblo, a su grey, a sus ovejas que somos nosotros. Por eso se nos presenta hoy de manera también especial en el Evangelio como la puerta. Resulta que el redil era un lugar, por lo normal, unos muros, 4 muros, quizás con algunas divisiones interiores, con un hueco por donde entonces entraban las ovejas. Por lo normal, esa puerta, ese roto por donde entraban, por donde se puede entrar a la grey, esos muros, no tenía una puerta tal cual. Era el lugar donde se ubicaba el pastor. Entonces, por lo normal, otros pastores guardaban también a sus ovejas dentro de un mismo redil. Entonces, en un mismo redil podrían haber varios rebaños. Entonces, se turnaban los pastores. Ese roto, se queda uno de los pastores en su turno, cuidando, protegiendo, no permitiendo que ninguna oveja salga y de la misma manera que ningún lobo entrara. Los muros, por lo normal, estaban suficientemente elevados para que no pudiera saltar ningún lobo. Tendrían que obligatoriamente pasar por la puerta, por ese roto. Pero en ese roto, esa puerta, esa apertura, ahí está el buen pastor. Ahí está el pastor que las cuida. Entonces, él dice, yo soy la puerta. Yo estoy aquí delante de ustedes como protección. Para entrar en el redil, para entrar en el rebaño mío, tienen que entrar por mí. Y manteniéndose bajo mi cuidado, entonces están resguardados. Entonces no tienen que temer a nada, no tienen que temer a los lobos, no tienen que temer a nada que les pueda atacar, que les pueda hacer daño, porque yo les cuido. Yo estoy en protección de ustedes. Aunque nos deja claro que hay otros que quieren hacerse del rebaño, quieren hacerse de las ovejas y que saltan por otro lado. El que no entra por la puerta, que no entra por Cristo, es entonces el ladrón, el homicida, el que roba, etc. Porque resulta que en medio de ese mundo, vamos a decir que el redil es el mundo entero, y hay muchos que quieren dirigir, que quieren llevarnos, que quieren estar enfrente de nosotros, que quieren ser guía de nosotros, pero que no vienen por Cristo, no pasan por la puerta que es Cristo buen pastor, y que son voces que nos podrían llevar al mal, que nos podrían dirigir de una manera inadecuada, alejados de la buena guía que es la guía de Cristo. Y es importante que también nosotros podamos entender eso y que podamos identificar esas voces que no vienen del Señor, que no han entrado por la puerta que es Cristo, para no dejarnos llevar por ella, porque si nos dejamos llevar, nos dirigirán por el mal, por la destrucción, porque no vienen por la verdadera puerta que es Cristo Jesús, el buen pastor. Entonces, se nos invita a ser unas ovejas con discernimiento. Si yo me dejo llevar por otra voz, por otro pastor que no es mi buen pastor, por un delincuente que ha entrado a robarnos, perderé la protección de Cristo, me llevará a la destrucción. Claro, un detalle interesante es que las ovejas tal cual, las ovejas, los animales tal cual, como nos explica el Evangelio, no siguen otra voz que no sea la voz de su pastor. Entonces, por eso, quizás si nosotros pensamos que meter varios animales de distintos dueños en un lugar, de
distintos pastores en un mismo lugar podría traer confusión, de que un pastor coja una oveja que no le toca, como si nosotros pensáramos que nosotros, y eso no se le ocurriría a nadie, tener muchas gallinas ponedoras, que prácticamente todas son iguales, y varios granjeros, meterlas todas en un mismo sitio, y pues claro, se confundirá cuál es la mía, pues cada cual cogería cualquiera, porque las gallinas simplemente están corriendo, simplemente aletean de momento, pero curiosamente con el tiempo las ovejas van desarrollando cierta conciencia, por decirlo de alguna manera. Quizás no se llama conciencia, la costumbre, podemos decir así. Pero las ovejas desarrollan un entendimiento, por decirlo de alguna manera, de quién es su pastor, por el sonido de su voz y por el modo en que le llaman, le pitan, por el modo en que, vamos a decir de alguna manera, sí, tienen algún sonido para llamarle, para convocarle. Y obviamente eso se desarrolla con el tiempo, en la medida en que la oveja, pues estando mucho con ese que le dirige, con ese pastor, le va conociendo, comprendiendo y entonces identificando como parte de sí el llamado que realiza. Por eso los pastores no tienen ningún tipo de temor en tener varios rebaños, en tener su rebaño junto con otro dentro de un mismo redil. Porque cuando el pastor se acerque, cuando el pastor salga y haga el llamado, su pito, su como sea, que le llame, las ovejas que son de él, que ya le conocen, le seguirán. Y se separarán. ¿Qué le toca al pastor? Simplemente contar que las tenga todas, contar que todas las que son de él, el número propio de las que le pertenecen, estén junto con él. ¿Okay? Entonces, detalle interesante. Por tanto, esto nos invita a preguntarnos, cuestionarnos. Si en realidad yo lo comprendo a Cristo como el buen pastor, pero si yo soy de verdad una oveja de él, si de verdad yo reconozco su voz, si en realidad yo sé cuando él me está llamando, y si yo puedo identificar que hay otras voces que no son él, otras voces que no vienen de él, y que por tanto, pues yo no sigo, que por tanto identifico que no es un llamado de gracia, no es un llamado de verdadera paz, no es un llamado en el Señor, no es un llamado que lleva a la santidad, y por tanto yo lo voy a rechazar. Entonces, habrá que identificarlo en nosotros. Resulta que, y eso tenemos que tenerlo muy claro, nosotros no somos buenos pastores de nosotros mismos. Lamentablemente no lo somos. Porque en nosotros hay muchas mezclas de sentimientos, mezclas de pensamientos. Se mezclan nuestras incapacidades y nuestras capacidades. Vivimos en una lucha. En nosotros hay una ruptura interna. En nosotros hay una división real interior que solamente la gracia puede realizar una reestructuración. Y aún así, nosotros vamos fallando. Entonces, y nosotros nos dejamos llevar por el coraje. Nosotros nos dejamos llevar por el gusto. Nosotros nos dejamos llevar por la pasión. Nosotros nos dejamos llevar por un sinnúmero de voces internas que si las seguimos no nos llevarán bien. Es importante, mis queridos hermanos, que eso lo podamos entender. Yo no soy el mejor pastor de mí mismo, de mi propia persona. Yo no me puedo dirigir de una manera adecuada porque terminaré fuera del rebaño, terminaré en un proceso de perdición. Entonces, tengo que separar esas voces internas que me dicen, haz lo que te dé la gana, deja de ser bueno porque siempre te echaban la vida. ¿Para qué ser santo si no se goza? Hay que gozarse la vida porque esta vida dura poco.
Hay que aprovechar el momento. No pasa nada con que se tire una cana al aire, después que uno no le haga daño a nadie, no hay problema. Yo puedo fumar tal cosa, utilizar tal cosa porque puedo salir en cualquier momento. Habrá que rechazar todas esas voces, que muchas veces son reflejo tanto de nuestra situación interior de ruptura y división, como la manifestación de nuestras pasiones que nos llevan y dirigen inadecuadamente, como pueden ser las voces del enemigo que quiere dirigirnos por un camino de gozo aparente, pero de perdición. El lobo que se disfraza de oveja. El mal que se disfraza como algo lindo, bonito, gustoso, agradable, para luego acabarnos, destruirnos. ¿Y cuántas veces hemos seguido esas voces? Y nos hemos sentido bien, hemos experimentado el pelaje, lo gustoso, lo agradable de esas voces, de esas experiencias, pero lo sabemos muy bien. A fin de cuentas, el lobo sale, el lobo se descubre, nos ha destruido, nos ha agarrado, nos ha hecho daño, nos ha llevado al mal, simplemente porque seguimos esa voz engañosa que no era la voz de mi pastor, que es Cristo Jesús, que me decía, detente, que me hablaba la conciencia. Nosotros tenemos una voz interior, una voz que nos va indicando lo que está bien y que tenemos que hacer, y lo que está mal y debemos evitar. Pero muchas veces no nos dejamos llevar por esa voz real, que es la conciencia, que es la voz misma de Dios que retumba en nuestro corazón. La voz del buen pastor en lo más profundo del interior, que nos habla, lo repito, muchas veces no la seguimos por seguir las voces quizás mucho más agradables, que iban mucho más de acuerdo a nuestra debilidad, a nuestra fragilidad, a nuestra concupiscencia, a nuestros deseos del gozo, nuestros deseos del mal, nuestros deseos de complacencia, nuestros deseos de tranquilidad, nuestros deseos de no hacer nada, nuestros deseos de pereza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el discernimiento. Yo lo reconozco como el buen pastor, pero porque yo soy la oveja, la buena oveja, que me dejo dirigir, que me dejo guiar, porque escucho su voz, la identifico y la sigo, aunque quizás esa voz de momento no me guste. Porque hay que entenderlo. Eso nos llevará muchas veces más allá de nuestra comodidad, y eso desagrada muchas veces. La comodidad, cuando salimos de la comodidad, entramos en incomodidad. No nos gusta lo incómodo. Pero muchas veces el pastor nos dirige sacándonos de nuestra comodidad, moviéndonos en un proceso que para nosotros es incómodo porque hemos salido de la comodidad en que estamos. Eso es así. Pero hay que seguir al pastor, hay que seguirlo a él, hay que mantenerlo bajo su cuidado, su resguardo, bajo su guía. Señor, pues nos va a alimentar adecuadamente. Pero a veces uno se cansa de pensar en la comida. A veces tenemos comidas saludables, comidas buenas, y ya está totalmente demostrado que una comida saludable, adecuada para el cuerpo, tiene una gran cantidad, por ejemplo, de vegetales. Y es así. Pero uno prefiere una carne muy grasosa, un canto de lechón grasoso. Lo prefiere mucho más que esa misma cantidad en vegetales. Porque uno le encuentra más gusto por lo normal a esa comida, a ese alimento grasiento. Pero uno sabe que lo adecuado es una alimentación con más vegetales. ¿Por qué? No me da tanto gusto, no me agrada tanto, no es lo más gustoso para mí en realidad. Entonces, seguimos la voz del gusto,
que nos lleva quizás a una alimentación que para nosotros es agradable, pero inadecuada, que nos hace daño, o nos dejamos llevar por una alimentación adecuada, que no es quizás lo más gustoso y más agradable, pero que nos hará bien. Esta comparación, vamos a decir, natural, nos sucede también en la vida espiritual. Quizás no nos gusta por donde nos lleva Cristo, no nos gusta donde Cristo nos ubica, no nos gusta por donde Cristo nos lleva, porque ese camino es de sufrimiento. Y el Señor nos lo ha dicho. Por eso, perseverantes en el bien. Siempre ustedes ya fueron sacados del mundo y han sido unidos a su rebaño. Entonces, no vuelvan al mundo. No dejen de hacer el bien. Conlleva un sufrimiento, conlleva una incomodidad, conlleva en muchos momentos una aridez, conlleva muchos momentos de disgusto, que no me gusta, pero es donde estamos bien, es lo adecuado, es donde tenemos la protección verdadera del buen pastor, es donde tenemos el verdadero alimento, es donde tenemos el verdadero cuidado, y a fin de cuentas, aunque uno no lo note de buenas a primeras en sus pasiones, es donde en realidad está el verdadero gozo. El otro camino, las otras voces, los otros pastores externos o internos de las pasiones, es el gozo inmediato, pero que no nos hace bien y que nos lleva a el sufrimiento, a la destrucción, a la pena. Entonces, el buen pastor, sí, el buen pastor que no nos fallará, pero las ovejas que deben ser buenas, las ovejas que se dejan dirigir, las ovejas que escuchan su voz, que se dejan alimentar y cuidar y que se mantienen fieles a él. Así que, mis queridos hermanos, preguntémonos qué tenemos que cambiar en nosotros para ser buenas ovejas. Preguntémonos qué voces tenemos que rechazar para seguir al buen pastor. ¿De qué nos estamos alimentando hoy día que nos está haciendo mal? ¿De qué Cristo nos quiere alimentar que nos va a hacer el bien? Y no dejemos entonces, no obviemos en esta reflexión el que oremos por los pastores. La guía que Cristo nos realiza para nosotros, hay mediaciones y son los pastores humanos. Que en la iglesia, el Santo Padre, los obispos, sacerdotes, diáconos, los dirigentes de grupos, aquellos que de buena voluntad ayudan a los demás, son buenos pastores. Son pastores que guían al Señor. Pues habrá que pedir por nosotros, por cada uno de ellos, para que también nosotros seamos buenas ovejas de Cristo y de esa manera entonces podamos ser buenos pastores de los demás. En la casa, mis queridos hermanos, las cabezas del hogar son pastores y pastoras. Déjense guiar por Cristo. Agárrese de Cristo como la puerta de entrada de toda la vida, de la familia, etcétera. Y entonces, siendo usted buena oveja, será también buen pastor y buena pastora dentro del hogar. Pidamos por los padres de familia para que dirijan adecuadamente a los suyos desde el amor de Cristo Jesús, desde la palabra de Cristo Jesús, desde el ejemplo vivido por la persona que dirige desde Cristo Jesús, para que entonces todos como buenas ovejas unidos en el amor del Señor podamos llegar al rebaño de la gloria, al reino celestial. Que el mismo Señor les bendiga. Les enseño mi casulla de ordenación con Cristo buen pastor. Con esa oveja que somos nosotros, en este caso pues me identifico con esa oveja, en que entonces Cristo dirigiéndome me ayude pues a dirigirlos a todos los demás. Profesemos nuestra fe diciendo juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero.
engendrado, creado de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación ahora del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de manera Virgen y se hizo hombre. Y por esa causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y cada todos los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, en medio de la alegría de la Pascua, oremos a Dios con insistencia, para que así como escuchó las súplicas de su Hijo amado, atienda bondadosamente nuestras peticiones. Por los pastores de la Iglesia, para que puedan cuidar y guiar el rebaño encomendado a ellos por el buen pastor, roguemos al Señor. Por todas las naciones del mundo, para que puedan disfrutar de la paz de Cristo, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos afligidos, para que su tristeza se convierta en gozo, que nadie les pueda arrebatar, roguemos al Señor. Por nuestras comunidades, para que con plenitud de fe, el testimonio eficaz de la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Dios nuestro, que conoces la vida de cada uno de nosotros y sabes que estamos sujetos a muchas necesidades, escucha las peticiones de los que necesitamos y atiende los deseos de nuestros corazones creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos en tu generosidad. Ya te lo presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por ese vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros vino de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, por esos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza. El entregarse al Padre para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se ha llamado a la alegría, los ángeles y los arcángeles, que cantan una tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Y no cesa el cielo y la tierra de gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acababa la cena voluntaris y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, celebra la hora del memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuando participamos en cuerpo y la sangre de Cristo. Recuerda, Señor, de la Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también que tus hermanos que se durmieron de esperanza de la resurrección: Andrés, Luis, Octavia, Agustina, Ángel, José Antonio, Juan, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, como María, la Virgen Madre de Dios, el esposo San José, los apóstoles, y cuantos vinieron y bautizaron a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él, a ti Dios Padre omnipotente, dominante del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, recemos humildemente como Cristo nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en estos días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y ese reino, y es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de fiesta, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Resucitó el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por sus rebaños. Aleluya. Hagamos en este interior esa comunión espiritual.
Oremos. Te pedimos, Pastor bueno, que cuides con solicitud a tu rebaño y conduzcas hacia las praderas eternas a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más, damos gracias al Señor por su infinita misericordia, por regalarnos el poder de celebrar, poder ver esa transmisión y hacernos partícipes espiritualmente de esos sagrados misterios. Sigamos pidiendo para que finalice toda esta pandemia, que podamos reunirnos lo más pronto posible y disfrutando del amor del Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición del Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos quedarnos en la paz del Señor. Tengan todos un hermoso domingo. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien mereciste llevar, aleluya, resucitó según su palabra, aleluya, ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya.